Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispanoparlante. Es un placer dirigirme a ustedes nuevamente a través de esta poderosísima herramienta llamada el Internet, donde llegamos a todos los rincones del mundo, llevando el Evangelio del Reino de Dios. Estamos cumpliendo con esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó que hiciéramos, descrita en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Yo soy Carlos D. Aponte, de la Continuación de la Iglesia de Dios. Bien, se aproximan los días de fiesta en el mundo, días de asueto e intercambio de regalos, y también de alboroto y algarabía y abuso de alcohol, y gran bonanza para los comerciantes, ya sea de tiendas por departamentos o negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Esas fiestas llamadas Navidad. Pero, ¿sabe el mundo los orígenes de esas festividades? ¿Realmente a quién le están rindiendo culto? ¿Al tal niñito Jesús? ¿O a otro personaje? ¿Un dios pagano? ¿Sabe usted el significado del árbol de Navidad? ¿Nació realmente Jesús un 25 de diciembre? ¿Es la Navidad una festividad aprobada por Dios? Examinemos las pruebas bíblicas e históricas relacionadas al tema y descubramos la verdad. Comienzo por leer la definición de Navidad en el sitio web www.significados.com/Navidad/ ¿qué es la Navidad y sus significados? Lo cual dice lo siguiente: la Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, nativatis, que significa nacimiento. Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, la Nochebuena, sino que también se extiende para designar el periodo posterior hasta el Día de Reyes. Actualmente la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas. En general, una de las características actuales de la Navidad es el aumento del consumo, en especial de objetos utilizados como regalos y alimentos. Ellos mencionan que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo, lo cual es totalmente falso. Los verdaderos cristianos no celebramos esos días paganos. La Navidad, el 25 de diciembre, es el día designado en los calendarios como el día del nacimiento de Cristo. Pero, ¿realmente en qué día nació Jesús? ¿Son las costumbres de esta temporada de origen cristiano? ¿O son las Navidades el resultado de otra mezcla entre el paganismo y la cristiandad secular? Si miramos y nos fijamos en la palabra en inglés, Christmas, nos damos cuenta que es una mezcla de dos palabras, aunque incluye el nombre de Cristo y también menciona la misa. Ya sabemos que la misa, con sus ritos y ceremonias elaboradas, oraciones paganas por los muertos, transubstanciación y así, etcétera, etcétera, es nada más que una continuación de los ritos paganos. El 25 de diciembre no es la fecha en la que Cristo nació. Es más que evidente que nuestro Salvador no nació durante el invierno.
pues cuando él nació, los pastores velaban sus rebaños en el campo. Tomen sus Biblias y vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 8. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Como ya sabemos, los pastores en Palestina no hacen esto durante el invierno. Siempre traen sus rebaños de las montañas a los rediles antes del 15 de octubre. Con esto está claro que Cristo no nació a mitad del invierno. ¿No dicen las Escrituras en qué época del año nació Cristo? Sí, las Escrituras indican que nació en el otoño. El ministerio de nuestro Señor en la tierra duró 3 años y medio. Y como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, vayamos allá, por favor. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesucristo confirmó el nuevo pacto con muchos. Y la semana se compone de 7 días. Y como hemos explicado en la continuación de la Iglesia de Dios, cada día de la semana se puede contar como un año. Entonces el ministerio de Cristo fue interrumpido a los 3 años de haber comenzado su ministerio, en ese momento que le llegó el fin de su ministerio. Y el sacrificio y la ofrenda, cesó. Aquí se refiere a los sacrificios de animales como ofrenda encendida, ya que Cristo estaba cumpliendo con ser el Cordero Pascual y que iba a morir una vez y para siempre. Por favor, pasemos a Hebreos capítulo 7, versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Su muerte ocurrió al final en la Pascua, como está narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 39, lo cual era en la primavera. Así que 3 años y medio antes del comienzo de su ministerio en el otoño. Ahora bien, al comenzar Jesús su ministerio, tenía 30 años, según el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. No vamos a ir allá, pero pueden anotarlo para si quiere corroborar la escritura. Esta era la edad aceptable para que un sacerdote pudiera empezar su ministerio. Según el Antiguo Testamento, para ser más exacto, eso está en el libro de Números, capítulo 4, versículo 3.
De manera que, como Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años, y esto era en el otoño, 30 años atrás marcaría su nacimiento en el otoño y no en el invierno. Aunque las escrituras no indican la fecha exacta del nacimiento de Jesús, hay medios para averiguar la fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista. Y como Juan el Bautista nació 6 meses antes de Cristo, al comparar ambas fechas podemos darnos cuenta de la fecha aproximada en que nació Jesús. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo en Jerusalén. En aquella época, cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Habían 24 divisiones o cursos de servicio durante el año. Veamos los nombres de estos cursos, por favor. Vayamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, y leeremos del versículo 7 al 19. Primera de Crónicas, capítulo 24, comenzando en el versículo 7. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín, la decimotercera a Jupa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Asdes, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamur, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasaías. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa del Eterno, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Eterno, el Dios de Israel. De acuerdo al escritor judío Flavio Josefo, cada uno de aquellos comenzaba en el primer mes, en Nisán, al principio de la primavera, como está establecido en Primera de Crónicas 27, versículos 1 y 2. Después de 6 meses, este orden de cursos era repetido para que cada sacerdote pudiera servir 2 veces al año durante una semana. Entonces, 3 semanas del año, todos los sacerdotes serían juntamente durante el periodo de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Con estos datos como fundamento, notemos qué curso era el que Zacarías servía entonces. Pasemos ahora al Evangelio de Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril
y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿En qué época del año ejercía Zacarías la suerte de Abías? De acuerdo a lo que ya leímos en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, el curso de Abías era el octavo en orden. Es decir, la fecha era entre Iyar 27 y Sivan 5. O sea, el 1 de junio al 8 del mismo mes, después de su servicio semanal en el templo. Zacarías fue obligado a permanecer otra semana, porque a la siguiente semana era Pentecostés. Pero tan pronto como cumplió su ministerio, regresó a su casa en los montes de Judea, aproximadamente a 30 millas al sur de Jerusalén. Y su esposa concibió, como está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 23 y 24. Esto fue aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses a esto, llegamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan el Bautista. De acuerdo a esto, Jesús nació al principio de la primavera. Puesto que Jesús era 6 meses menor que Juan, según los versículos 26 y 36, simplemente añadimos a este tiempo a la época en que Juan nació, y tenemos como resultado que Cristo nació a mediados de septiembre. Como podemos ver, nuestro Señor nació en el otoño y no en el invierno, no el 25 de diciembre. Otra prueba de esta conclusión la tenemos en el hecho de que cuando Jesús nació, José y María habían ido a Belén a empadronarse. Y eso lo pueden leer en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 50. No hay registros que indiquen que este periodo fuese en invierno, ni motivo alguno para creer, como hemos leído muchas veces en comentarios sobre la Navidad, que el empadronamiento había causado la aglomeración de forasteros que no se permitió a José y María encontrar lugar en el mesón. No hay ninguna razón para creer que fuesen tantos los judíos oriundos de Belén radicados en estas poblaciones, pues todos los judíos se hallaban adheridos a las tierras de sus antepasados. José tuvo que hacerlo por causa de la persecución de Herodes contra el niño Jesús. ¿Qué causaría, pues, la aglomeración? Lo más probable es que fuera la fiesta anual de otoño a la que José y María solían concurrir como buenos judíos, y aunque esta vez tenía razón para abstenerse, dado el estado de María, no pudieron hacerlo por coincidir con la nota real del empadronamiento.
Y como narra Lucas en el capítulo 2, versículo 3, cada cual en la ciudad donde era nacido, era que tenían que ir. Jerusalén era normalmente una población de 120,000 habitantes. Pero según el historiador judío Flavio Josefo, durante las fiestas algunas veces se reunían allí hasta 2 millones de judíos, con tan grandes multitudes de gente que venían a las fiestas. No solamente se llenaba Jerusalén, sino que también la aldea de Belén, situada a solo 5 millas al sur. Esto era al final de la siembra. Todo esto y la evidencia dada anteriormente indican que el nacimiento de Cristo fue en el otoño y no el 25 de diciembre. Si Cristo no nació en diciembre, ¿cómo llegó este día a ser parte del calendario de la Iglesia Católica? La historia nos da la respuesta. En vez de ser este día el nacimiento de nuestro Señor Salvador, este era el día en que los paganos, durante muchos siglos, celebraron el nacimiento de su Dios solar. Un estudio de esto demuestra cuándo o cuánto se rebajaron los líderes de la iglesia apóstata en sus esfuerzos por unir el paganismo con el cristianismo, hasta el punto de poner el nacimiento de Cristo en una fecha que armonizaba con la celebración pagana del nacimiento del Dios Sol. Fue en el siglo V que la Iglesia Católica Romana ordenó que el nacimiento de Cristo fuera observado el 25 de diciembre, el día de la antigua fiesta romana del solsticio de invierno. Veamos ahora lo que la Enciclopedia Americana dice en el volumen 6, página 623. Dice: en los días del paganismo, esta fiesta del nacimiento del Dios Sol era popular especialmente dentro de los misterios conocidos como mitraísmo. Este festival, llamado la Natividad, y no solamente Mitra, el Dios Sol del mitraísmo, del cual se decía que había nacido en esta época del año, sino también de Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses, puesto que eran todos procedentes de la misma leyenda de Tamuz, con otros nombres. Todos ellos habían nacido en la misma época invernal, conocida hoy como Navidad. Ahora, leamos algo más del escritor James George Fraser, de su libro titulado La Rama Dorada. Y escribió y dice lo siguiente: la época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino para Adonis, Saturno y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. En Babilonia, el cumpleaños de Tamuz era celebrado en esta época del invierno con grandes fiestas, celebraciones y borracheras, igual que se celebra hoy en día. La vieja celebración se dispersó y llegó a ser la costumbre tan arraigada en la Roma y Grecia paganas en los días de los bárbaros teutónicos, como en las épocas remotas de la civilización egipcia, y en todas partes este periodo era siempre celebrado con fiestas y regocijo. Cuando este festival de invierno llegó a Roma, era conocido como la Saturnalia. Saturno no era más que otro nombre de Nimrod o Tamuz, como el dios
escondido. Esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada que tanto desprestigió a Roma. Era una época de libertinaje y borrachera, cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Fue de esta misma fiesta romana de la que se tomó la celebración del nacimiento de Cristo y que pasó a la Iglesia Católica Romana hasta la presente civilización. Un escritor de nombre Valerio Massimo Manfredi, en su libro titulado La herencia de Roma, página 242, escribió lo siguiente: es algo conocido que la mayoría de nuestra relación con la temporada de Navidad y las fiestas es el dar regalos y el sentimiento de amistad, lo cual no es más que una herencia del festival de invierno romano procedente de la Saturnalia, que proviene del paganismo. Continuando con lo que él escribió, él dice: Tertuliano menciona la práctica de intercambiar regalos en esta temporada como parte de la Saturnalia romana. Cuando este festival fue adoptado por la Iglesia Católica Romana, también se adoptó esta costumbre. De ese modo trataron de hallar alguna similitud entre el paganismo y la religión cristiana, los líderes de la Iglesia Católica Romana. Se dijo que era en recuerdo de los dones que los Reyes Magos presentaron al niño Jesús el intercambiar regalos, pero no es así. Los magos no intercambiaron regalos entre ellos, sino que dieron sus regalos a Jesús, el nacido rey de los judíos, que era una costumbre oriental el presentar regalos al estar ante un rey. Pero estos regalos no eran regalos de nacimiento. Cuando los magos llegaron fue mucho después del nacimiento de Jesús. Comprobemos eso con la Biblia, por favor. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 11. Mateo, capítulo 2, versículos 9 al 11. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ya ustedes ven, en la casa, no en el mesón, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya vemos que para esa época ya vivía él en su casa y no en un establo. Obviamente los regalos de los magos no eran regalos navideños. Vemos claramente que todo ello está falto de fundamento bíblico y claramente identifica las costumbres navideñas de hoy con la Saturnalia de la Roma pagana. Ahora bien, ¿cuál es el origen del árbol de Navidad? Leamos algo del escritor Alexander Hislop, de su libro titulado Las dos Babilonias, y este escribió lo siguiente: el árbol de Navidad, ahora tan común entre nosotros, era igualmente común en la Roma y en el Egipto paganos. En Egipto ese árbol era la palmera, en Roma era el abeto. La palmera simbolizaba al Mesías pagano, como Baal Tamar. El abeto lo simbolizaba como Baal Berit, la madre de Adonis, el dios Sol, la más grande divinidad mediadora, de la cual se decía místicamente que había sido transformada en un árbol y que, encontrándose en tal estado, había dado a luz a su divino hijo. Y si la madre era un árbol, el hijo tenía que haber sido reconocido como el hombre rama. Y esto explica plenamente la quema del leño de Navidad, la víspera de la fiesta, y la aparición del árbol navideño en la mañana siguiente, como Zoroasta, la simiente de la mujer, cuyo nombre también significa
indígena o nacido del fuego. Tenía que prender el fuego en la noche madre para que pudiera nacer al día siguiente del fuego como la rama de Dios o el árbol que produce todos los dones divinos para los hombres. Pero podría preguntarse, ¿por qué se tiene que prender el fuego bajo el símbolo de un leño? Para comprender esto, debe recordarse que el niño divino, nacido en el solsticio de invierno, nació como una nueva encarnación del gran Dios. Después de que ese Dios fue hecho pedazos, como sabemos que Nimrod fue picado en pedazos y repartido en diferentes partes, con el propósito de vengar su muerte en sus asesinos, el gran Dios muerto en el apogeo de su poder y de su gloria, era simbolizado como un árbol enorme, despojado de todas sus ramas y cortado así a ras de tierra. Pero Esculapio, la gran serpiente, símbolo de la restauración de la vida, se enrosca en torno del tronco muerto. Y es aquí que a su lado brota un árbol joven, un árbol de una clase completamente diferente, que está destinado a no ser derribado jamás por un poder hostil. Este árbol es precisamente una palmera, el bien conocido símbolo de la victoria. Continuando con lo que escribió el señor Alexander Hislop, en Roma el árbol de Navidad, como ya se ha dicho, era un árbol diferente, el abeto, pero la misma idea que está implícita en la palmera, lo está igualmente en el abeto, por lo que simbolizan secretamente al Dios renacido como Balberit, el Señor del pacto, y así se representaba la perpetuidad y la naturaleza eterna de su poder ahora, cuando después de haber caído ante sus enemigos, se había levantado triunfalmente sobre todos ellos. Por tanto, el 25 de diciembre, el día que se guardaba en Roma como el día en que el Dios reapareció victorioso sobre la tierra, siendo considerado como el Natalis Invicti Solis, el día del nacimiento del sol invencible. El leño de Navidad es el tronco muerto de Nimrod, deidificado como Dios Sol, pero derribado por sus enemigos. El árbol de Navidad es Nimrod, redivivus, el Dios sacrificado que vuelve a la vida. A la luz reflejada por las declaraciones anteriores sobre las costumbres que todavía perduran entre nosotros y cuyo origen se ha perdido en medio de la vetusta antigüedad, le permiten al lector ver la costumbre singular que todavía se mantiene al sur de la víspera de Navidad de besarse bajo la rama del muérdago. En la superstición druida, esa rama de muérdago que, como hemos visto, procede de Babilonia, era una representación del Mesías, el varón del renuevo. El muérdago se consideraba como una rama divina, como una rama que bajó del cielo y creció sobre un árbol que brotó de la tierra. Continuando con lo que escribió Alexander Hislop. Así, por el injerto de la rama celestial en el árbol terrenal, el cielo y la tierra, que el pecado había separado, se unieron, y de este modo la rama de muérdago se convirtió en la señal de la reconciliación divina para con el hombre, siendo el beso la bien conocida señal del perdón y de la reconciliación. ¿De dónde pudo haber venido semejante idea? Ojalá que no haya venido del Salmo 85, versículos 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra como consecuencia de la venida del Salvador prometido, y la justicia mirará desde el cielo. Lo cierto es que ese salmo se escribió poco después del cautiverio de Babilonia, y como millares de judíos después de ese acontecimiento todavía permanecían en Babilonia bajo la guía de hombres inspirados, tales como Daniel, como una parte de la palabra divina que debe haberles sido comunicada, así como a sus parientes en Palestina.
En ese tiempo Babilonia era el centro del mundo civilizado y así el paganismo, al corromper el símbolo divino, como ya había sucedido, tenía la oportunidad de enviar a todos los rincones de la tierra su falsificada imitación de la verdad, mediante los misterios que fueron adoptados por el gran sistema central de Babilonia. Es así como las mismas costumbres de la Navidad, todavía existentes, arrojan una luz sorprendente tanto sobre las revelaciones de la gracia hechas a toda la tierra, como sobre los esfuerzos hechos por Satanás y sus emisarios para degradarlas y hacerlas materialistas y carnales. En muchos países se sacrificaba un jabalí al dios porque se habían convertido en fábula las heridas que el jabalí le había causado al dios. Según una de las versiones de la historia de la muerte de Adonis o de Tamuz, él murió, como hemos visto, a consecuencia de la herida causada por el colmillo de un jabalí. Del Ates frigio, el amado de Cibeles, cuya historia se identificaba con la de Adonis, se fabuló que había aparecido de manera semejante por el colmillo de un jabalí. El día de Navidad, los sajones continentales ofrecían un jabalí como sacrificio al sol, con el fin de propiciar a la diosa por la pérdida de su amado Adonis. En Roma existió evidentemente una ceremonia similar, porque el jabalí era objeto principal en la fiesta de Saturno, como se desprende de las siguientes palabras de Marcial: ese jabalí os proporcionará una buena Saturnalia. Bien, es interesante que en muchos de los países se mata a un cerdo, y decir Navidad también se asocia con un cerdo asado y borracheras. Entonces el árbol de Navidad, una fábula babilónica, decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco muerto supuestamente representaba a su esposo muerto Nimrod. Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. La idea se propagó y se desarrolló tanto que muchas naciones tienen sus propias leyendas de árboles sagrados. Entre los druidas, los egipcios, los romanos, los cuales adornaban sus árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia, los escandinavos y mucho más, y al igual que otros ritos paganos, fueron absorbidos por el cristianismo tradicional. Asimismo lo fue el uso del árbol de Navidad. El árbol de Navidad recapitula la idea del culto con sus bolas brillantes en símbolo del sol. Esas bolas para los efectos son símbolos del sol. Y todas las festividades del invierno pagano han sido incorporadas al día de la Navidad. En no menos de 10 referencias bíblicas, el árbol verde es asociado con idolatría y culto falso. Veamos algunas de estas escrituras. Comenzaremos por el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora vayamos adelante al libro de Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto
y debajo de todo árbol frondoso. Prosigamos con Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Veamos otra aquí, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 13. Y sabréis que yo soy el Eterno, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, y sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y veamos esta otra escritura, Isaías, capítulo 44, comenzaremos a leer en el versículo 14. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, y cuece panes. Hace además un dios, y lo adora. Fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Mis queridos hermanos, más claro no puede estar. Pasemos a Jeremías capítulo 2, versículo 27. Jeremías capítulo 2, versículo 27. Que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Naturalmente, la gente de la época de Jeremías, como lo indica el contenido de este pasaje, estaban realmente haciendo un ídolo del leño. No quiero decir que en nuestros tiempos la gente pone un árbol de Navidad en sus hogares o en las iglesias para adorar a un árbol. Lo que estoy diciendo es que el uso del árbol de Navidad es claramente algo traído del paganismo en una forma modificada. Pero cualquiera que sea la diferencia entre el viejo uso del árbol y las costumbres del presente, nadie puede negar que las costumbres son cosas de los hombres. Y Dios dice en Jeremías capítulo 10, versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Son costumbres sin valor, vacías, no añaden poder al verdadero culto. Las navidades fueron adoptadas por la Iglesia Católica Romana durante el siglo V.
en el siglo VI, fueron enviados misioneros al norte de Europa para atraer paganos bajo el yugo romano. Estos hallaron que el 24 de junio era una fecha muy popular entre las gentes para poder atraerlos a la iglesia, como era la costumbre después de la apostasía. Los líderes de la iglesia apóstata les permitieron que continuaran celebrando su fiesta pagana, solo que tendrían que hallar algún acontecimiento cristiano con el cual pudieran asociarlo. Pero, ¿qué evento podrían asociar con el 24 de junio? Vuelvo y pregunto, ¿qué evento podrían asociar con el 24 de junio? Ya habían adoptado un día para conmemorar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. De modo que este error llevó a otro error. Al darse cuenta de que el 24 de junio era aproximadamente 6 meses antes del 25 de diciembre, y como Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús, entonces, ¿por qué no establecer el 24 de junio como el día del nacimiento de Juan el Bautista? Esto es lo que hicieron. Hasta el día de hoy, el 24 de junio es conocido en el calendario papal como la Natividad de Juan, de San Juan. Pero obviamente esta idea fue basada en un fundamento falso, porque Juan no nació el 24 de junio. Y el asociar ese nombre con ese día no fue más que otro intento por cubrir la fiesta pagana y dejarla continuar, pero ahora dentro en la iglesia católica. Tiempos atrás, este día era asignado al culto de Baal. En la Gran Bretaña, antes de la entrada del cristianismo, el 24 de junio fue celebrado por los druidas con llamas de fuego en honor a Baal, el dios Sol, Nimrod, en forma divina. Sí, el mismo Nimrod de Génesis 10. Vayamos y echemos un vistazo de esto. Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9. Y Cusa engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. La oración que dice, vigoroso cazador delante del Eterno, tiene una connotación que significa rebelión. Mejor dicho, el que se rebeló o retó al Eterno, como pueden leer en el capítulo 11, versículos 1 al 9. Ahora, los escritos de notables historiadores como Heródoto, Wilkinson, Layard y otros hablan de estos fuegos ceremoniales en diferentes países. Cuando el 24 de junio fue adoptado en la Iglesia Católica Romana y cambiaron su nombre al Día de San Juan. También se adoptaron los fuegos y se le llamaron los fuegos de San Juan en Irlanda, dice un escritor del siglo XIX, orgullosos pasando a través del fuego, pensando de ellos mismos como si fueran bendecidos de una forma especial durante la ceremonia. Eso está en el libro Druides de Tolan, página 107. Al leer estos ritos, nos acordamos de prácticas similares en las cuales cayeron los hijos de Israel cuando estos pasaron por el fuego de Moloc, como está registrado en Jeremías 32, versículos 34 y 35, y Ezequiel
capítulo 20, versículo 31. Obviamente ninguna de estas prácticas tenía conexión alguna con Juan el Bautista. Además de la ceremonia de fuego que se observaba el 24 de junio, este día también era conocido entre las tribus paganas como el Festival del Agua. ¿Acaso no había sido Juan el Bautista conocido especialmente como el que bautizaba con agua? Así que esta pequeña semejanza ayudó a disfrazar la continuación del día pagano con su nuevo nombre. Voy a leer un extracto de un libro titulado La historia de la civilización, y esto está en la versión inglesa, en la página 746, y dice lo siguiente: también el culto de la diosa madre fue mezclado en la cristiandad. Los paganos habían orado y venerado durante siglos a la diosa madre del paganismo. Para poder atraer a estos paganos, esta iglesia apóstata, la iglesia de las 7 colinas, como está escrito en Apocalipsis 17, la iglesia católica romana, adoptó y continuó los viejos ritos y cultos que habían sido usados para la madre pagana, solo que se les ordenó usar el nombre de María, la madre de Jesús, en lugar de Semiramis, Diana, Isis, Altarte o Artemis, etc. Y así como otras ideas que habían sido asociadas con el culto a la diosa madre fueron mezcladas con la iglesia en su deseo por unir el cristianismo con el paganismo. El día 15 de agosto, día del festival de Isis o Artemis, fue simplemente cambiado el nombre a el Día de la Asunción de la Virgen María, el cual es celebrado hasta nuestros días. Como dijo un escritor en su libro titulado El paganismo en nuestra cristiandad, página 132, y esto dice sobre la fiesta de la Asunción de la Virgen. Es celebrada el 15 de agosto, pero esa era la fecha del gran festival de Diana, con la cual Isis es identificada, y uno puede darse cuenta cómo María gradualmente tomó el lugar de una diosa. Evidentemente, la iglesia apóstata romana dio poca importancia a las verdaderas épocas en que los sucesos sucedieron. Estos declararon todas sus fiestas y celebraciones de acuerdo con la popularidad de esta fecha entre los paganos. Otro día supuestamente establecido en honor de María es el llamado Día de la Purificación de la Virgen María, que se celebra el 2 de febrero. En este día los sacerdotes católicos bendicen las velas, las cuales se distribuyen al pueblo durante la misa. En este día todas las velas que han de ser usadas en todo el año para los ritos católicos son bendecidas. Continuando leyendo, ¿cómo llegó a ser el 2 de febrero designado como este día especial? Fue instituido por la Iglesia Católica para reemplazar un día pagano. Y no solo adoptó la Iglesia este día, sino que hizo lo propio también con las costumbres. En los días de Roma pagana, este festival se observaba llevando antorchas y velas en honor a Februa, nombre del cual se deriva el del mes de febrero. Los griegos celebraban la fiesta en honor a Ceres, la madre de Prospertina, la cual en este mismo día buscaba a su hija en el centro de la tierra con antorchas y velas, según cuenta la leyenda. Entre los egipcios, este día también era celebrado en honor a la diosa Neit, el mismo día conocido como el Día de la Candelaria en la Iglesia Católica Romana. De tal manera que la celebración de este día, dedicado a la diosa madre, y el uso de las candelas, son todas creencias que sin lugar a dudas fueron adoptadas por los apóstatas del paganismo. Bien, ahora quiero leer un artículo que fue puesto por la agencia de noticias británica BBC Mundo,
escrito el 1 de enero de 2019 y actualizado el 31 de diciembre de 2021, titulado ¿Cómo se decidió que enero fuera el primer mes del año? El calendario que marca a enero como el primer mes proviene de los romanos. Por esta fecha, en todo el mundo, la gente le da la bienvenida al Año Nuevo con un estruendo de fuegos artificiales, pitos y tambores, abrazos y brindis. Pero antes de empezar a parrandear, ¿no te has preguntado por qué el 1 de enero es el día que marca el inicio del año? Todo se debe a las fiestas paganas y romanas y al calendario que el emperador Julio César introdujo hace 2000 años. Bueno, también hay que darle crédito a un papa llamado Gregorio XIII. Para los antiguos romanos, enero era importante porque era el mes consagrado al dios Jano. De ahí, Januarius, que significa enero en latín. En la mitología romana, Jano es el dios de dos caras. También se le conoce como el dios del tiempo, de los comienzos y los finales de las transiciones. En el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII introdujo el calendario gregoriano y el 1 de enero fue restablecido como el Año Nuevo en los países católicos. Todos estos días y fechas que he mencionado, al igual que otros más, los cuales por falta de tiempo no me permite explicar más a fondo, fueron adoptados en el calendario de la Iglesia romana paganizada. Por eso, en la continuación de la Iglesia de Dios, predicamos a esta generación, en estos postreros días, lo mismo que predicó el apóstol Pablo a los Gálatas. Vayamos a Gálatas capítulo 4, comenzando por el versículo 10. Guardaréis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El texto parece indicar los sábados y festividades ordenadas por Dios en Levítico 23, pero puesto que ellos se habían convertido del paganismo, de los dioses, y ahora subiendo al versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es muy probable que algunos de ellos volvieron a su antiguo culto. Los días, meses y tiempos y años que guardaban eran aquellos que habían sido dedicados a los dioses paganos. Sin embargo, fueron estos mismos días los que la iglesia apóstata incorporó en su culto disfrazándolos con nombres de resonancia cristiana, y así se continúan observando hasta el presente. Así, hermanos, le he presentado pruebas irrefutables al respecto. Hay un dicho que es más difícil desaprender que aprender. El mundo ha sido engañado por nuestro archienemigo Satanás, el diablo, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. ¿Está de usted creerle a Dios y a su palabra, o seguir engañado y seguir siendo esclavo del enemigo y del pecado? Realmente este ha sido el gran engaño de Satanás, un gran engaño satánico llamado Navidad. Bien, tenemos en nuestro sitio web un libro titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? Por favor, vean la siguiente promoción.
¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? ¿Sabe usted de dónde vinieron varios días santos y días de fiestas? ¿Están listadas en la Biblia las fiestas de Dios? ¿Qué días guardó Jesús? ¿Qué días guardaron los apóstoles? ¿Qué días guardaron los primeros seguidores de Cristo? ¿Observa usted algunos días de fiestas? ¿Sabe usted de dónde procedieron ellos? ¿Sabe usted por qué usted y otros pueden observarlos? ¿Tienen ellos alguna connotación religiosa? ¿Podría estar observando usted días de fiesta demoníacos? ¿Le importa a Dios qué días puede guardar usted? Bueno, en este libro puede encontrar las respuestas a estas preguntas y a muchas más. Lo tenemos totalmente gratuito en nuestro sitio web www.cdlidd.es www.cdlidd.es. Ha sido un placer haberme dirigido a ustedes nuevamente. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Que la paz de Dios esté con ustedes.